Hola amigos, sean bienvenidos a un video más. Mi nombre es Álvaro Ulleno de Peruvian Fit y el día de hoy voy a complacer a todos los suscriptores. La mayoría de suscriptores me está comentando los otros videos que he hecho acerca de las recetas. Me enfoco mucho más en lo que es pérdida de peso, en lo que es definición, pero hasta ahora no hago un video de aumento de masa muscular, sobre todo para las personas que buscan especialmente algo económico, con productos económicos. Y yo sé que hay muchas de los seguidores que a veces no tienen tiempo para cocinar, no tienen a veces dinero para comprar algunos insumos que muestran algunas recetas. Así que hoy vamos a hacer un super video. Les voy a enseñar más o menos algunas recetas súper fáciles, rápidas de hacer, si en caso no tienes tiempo, y sobre todo económicas, gente. Lo que voy a hacer es, voy a comprar insumos básicos que utilizan las personas para hacer un aumento de masa muscular, y espero que a todos les guste este video. Así que sin más ni menos, vamos a darle. Bueno, como siempre, antes de comenzar todos los videos, hacerle recordar a todo el público que no se olviden de suscribirse a mi canal. Recuerda que suscribirte a mi canal es completamente sencillo. Lo único que tienes que hacer es activar la campanita, y al activar la campanita no te vas a perder nada de contenido. Recuerda que al suscribirte me ayudas a seguir subiendo mucho más contenido informativo para ti. Y también, gente, les recuerdo que acabo de abrir otro canal donde también hago todo lo que son incursiones, cosas variadas, videoblog. Así que si estás interesado o quieres entretenerte, quieres pasar un momento chévere viendo otro tipo de contenido, también te puedes suscribir a mi otro canal alterno, que es Álvaro Ulleno Blog. Así que recién estamos comenzando con el otro proyecto. Y sin más ni menos, vamos a comenzar. Como primera opción, vamos a ir a una tienda que se llama Sam's. Aquí en los Estados Unidos es muy conocida porque venden productos al por mayor. Son paquetes grandes. Y ¿por qué vamos a ir a hacer este tipo de compras ahí? Porque nos conviene a veces por el precio. El precio está mucho más accesible. Así que vamos a ver si nos conviene comprar nuestros insumos allá. Y si no nos conviene, nos vamos a otro tipo de supermercado a seguir comprando los insumos que nos cuesten mucho más accesibles, que nos ayuden. Porque yo sé que hay muchos de mis suscriptores que necesitan algo baratito, que necesiten algo accesible para poder hacer sus comidas y para que esté todo bien, todo en orden. Así que, gente, no te puedes perder este video. Así que sin más ni menos, sigamos. Bueno, gente, estamos aquí en Sam's Club, donde vamos a encontrar, y hemos venido precisamente por las verduras. ¿Por qué? Porque nos está costando un bolsón de verduras en realidad, que están ya frisadas, que son fáciles de calentar en el microondas, aproximadamente $6. Así que sin más ni menos, vamos a darle. El paquete de verduras entero nos cuesta $5,98. Vamos a utilizar solamente una bolsa, así que la vamos a poner $1,49. De ahí nos fuimos a Aldi y encontramos el arroz a $2,79. Vamos a poner la mitad de precio, que es $1,39, porque utilizamos solamente la mitad del arroz. Ahora, en el mismo Aldi también encontramos los paquetes de atún, los latas de atún a 67 centavos. Vamos a poner 2. Multiplicamos 67 por 2, $1,39. También fuimos a Kroger, por cierto, encontramos la tilapia muy fresca. Vamos a poner el precio entero $8,27, porque utilizamos toda la tilapia para la receta. Se los hago saber antes de seguir. Y de ahí nos dirigimos a Walmart, donde encontramos a 82 centavos los fideos. Vamos a ponerle la mitad del precio, $0,41, porque solamente vamos a utilizar la mitad de la caja de fideos para la receta. Y en el mismo Walmart encontramos las lentejas a $1,88 centavos, y vamos a ponerle la mitad porque solamente vamos a utilizar la mitad de las lentejas, o sea, $0,94. El precio del pollo, $4,43. Vamos a ponerle todo el precio porque utilizamos todo el pollo para la receta. Bueno, gente, en total gastamos 18,27 centavos en toda la receta, y vamos a dividir estos 18,27 entre 9, porque vamos a hacer 9 platillos, y nos sale el costo de cada platillo a 2,3 centavos por platillo. $2,3 por platillo. Así que les comento que no agregué el precio del aceite, sal, pimienta, tomate y cebolla a esta lista. Sin más ni menos, gente, vamos a seguir. Bueno, gente, llegamos del supermercado
les comento que salí a buscar los mejores precios y creo que los he conseguido. Así que aquí tengo todos mis ingredientes. Antes de comenzar tengo que comentarles de que estos ingredientes y todas estas recetas que voy a elaborar ahora son bajo mis requerimientos. Si en caso tú deseas agregarle otra cosa más, necesitas más porciones o hacerlo mucho más grande, no hay ningún problema. Así que sin más ni menos, vamos a darle. Y bueno gente, comenzamos con nuestros ingredientes. Como primer ingrediente tenemos aquí nuestra tilapia, nuestra fuente de proteína rica en omega 3. También tenemos aquí nuestra fuente de carbohidratos que van a ser los camotes. También fuente de carbohidratos tenemos el arroz integral o arroz marrón, como le quieras llamar. Si en caso tú tienes el arroz blanco, no hay ningún problema, también puedes hacerlo con arroz blanco. Aquí también tenemos nuestras lentejas, que en mi caso he utilizado solamente la mitad de la bolsa y ha salido bastante lenteja, así que es opcional. Si tú quieres más lentejas para que salgan mucho más porciones, lo puedes hacer sin ningún problema. Aquí también tenemos nuestra fuente de proteínas, que va a ser el atún, rico en omega 3 también. Y quería comentarles que esto lo encontré en el Sam's Club. Esta bolsa de vegetales ya está precocida, así que si por A o B no tienes tiempo en el día, no puedes estar haciendo el proceso de cocción de los vegetales, bueno, esto está listo para meterlo al microondas y ya. Así que nos hace la vida mucho más sencilla. Gracias Sam's Club. También tenemos por aquí, vamos a utilizar 2 cebollas, tomate, 2 tomates. También he comprado otra fuente de carbohidratos que van a ser en este caso los fideos. Tenemos los fideos, tenemos también sal, pimienta. En este caso voy a utilizar, esto es opcional, la páprica. Si la tienes, excelente, si no, no hay ningún problema. Solamente puedes utilizar sal, pimienta y ajos. Por si acaso les comento a todo el público que estos 4 ingredientes, que son la páprica, el ajo, la sal y la pimienta, no lo estoy agregando a nuestra lista de precios, ya que se supone que la gente los debería tener en casa. Así que gente, les comento también que tengo ya en proceso de cocción mi pollo. Tengo 2 pechugas de pollo en proceso de cocción y también tengo mis lentejas ya casi listas. Así que sin más ni menos, vamos a darle. Bueno gente, en este caso aquí yo ya tengo ya precocido mis 2 pechugas de pollo que compramos en Walmart. Aquí ya están listas. Y también se van a preguntar seguro muchas personas por qué le agregué apio, poro y zanahoria. Y además también tengo aquí pimienta, sal y ajos molido. Lo que hace esta preparación es que van a salir las pechugas con mucho más sabor, mucho más ricas, mucho más sabrosas. Esto no son agua y un par de pechugas, no. Vamos a hacerlo mucho más sabroso las pechugas de pollo, porque las vamos a deshilachar después. Así que esto es un buen tip para las personas que no sabían cómo agregarle un sabor, un plus extra a las pechugas de pollo. Así que también puedes aprovechar con el caldito que sale aquí para hacer una sopita, para hacer otro tipo de sopita, para que puedas complementar todos los platillos que vamos a hacer aquí ahora. Así que es opcional, pero esto es un buen tip para que las pechugas te salgan mucho más sabrosas. Ahora por este lado tenemos las lentejas que ya están listas. Lo que he hecho es hacer un aderezo básico de cebolla, ajos, pimienta, sal al gusto. Así que acá ya están listas mis lentejas, otra fuente de proteína vegetal. Así que gente, ya estamos listos casi y vamos a comenzar con el otro proceso que tengo aquí para hacer. Bueno gente, el siguiente paso que vamos a hacer es agarrar mis 2 pechugas de pollo y empezar a desmenuzarlas, a deshilacharlas. Bueno, en este caso aquí tenemos unas hilachas muy pero muy gruesas. Si tú gustas los puedes hacer más fino, depende de ti. Así que después de haber deshilachado nuestras 2 pechugas de pollo, pasamos a realizar el proceso del arroz. Bueno gente, en
realidad no voy a explicar paso a paso ni voy a hacer un tutorial de cómo hacer arroz, porque la mayoría de personas ya sabe cómo hacerlo. Así que más o menos te doy unos tips. Si vas a agregarle 3 tazas de arroz, asegúrate de que sean 3 tazas de agua. Además también puedes agregarle sal, ajos en polvo, aceite de oliva. En este caso yo lo estoy utilizando, depende de ti cómo hacer el arroz. Si lo quieres hacer bajito de sal, hazlo bajito de sal. Y nada más, gente, asegúrense de, si lo vas a hacer en una olla normal, en este caso yo tengo una olla arrocera, estar pendiente que no se les vaya a quemar. Así que, gente, sin más ni menos, sigamos. Bueno, gente, ahora vamos a pasar al proceso de cocción de los camotes. Lo que vamos a hacer es muy fácil. Lo vamos a meter al horno nada más. Así como están los camotes bien lavados, los metemos al horno. Bueno, gente, ya están mis camotes en el horno. Le vamos a dar unos 380 grados por aproximadamente 20 minutos. Dependiendo del tamaño de los camotes, van a necesitar mucho más tiempo de cocción. Así que estos camotes están medianos. Aproximadamente 20 minutos estaría suficiente. Si tú cuentas con unos camotes más grandes, te recomiendo de que lo metas un poquito más de tiempo. Así que sigamos. Bueno, gente, ahora pasamos a sazonar nuestras tilapias. Aquí tenemos 3 filetes. Vamos a comenzar a rociarles nuestra sal del Himalaya. Recuerda que esta sal es opcional. Si tú cuentas con la otra sal convencional, no hay ningún problema. También le vamos a agregar pimienta, dependiendo de tu preferencia, al gusto. Y ajos en polvo. El ingrediente que va a ser extra es la páprica. Esto es opcional. Si lo tienes a la mano, genial. Si no, no hay ningún problema. Bueno, una vez ya sazonados nuestros filetes, nuestras tilapias, lo vamos a poner en mi bandeja metálica para llevarlo al horno y pasar al proceso de cocción. Bueno, gente, ahora pasamos al proceso de cocción de mis fideos. Aquí yo he puesto una ollita con agua, la hacemos hervir. Y además este es un truquito para que los fideos se hagan formaditos, no se te desarmen. Le vamos a echar un poquito de sal. Le echamos al agua y vamos a utilizar solamente por esta vez la mitad de una caja de fideos. Gente, ahora después de haber terminado con el proceso de cocción de los fideos, vamos a aprovechar el agua, no hay ningún problema si está con sal, y vamos a echarle nuestros tomates dentro. Y así también economizamos con el uso del agua. Aprovechamos de que acá se están cocinando los fideos y se cocinan los tomates también. Ok, gente, después de 5 minutos ya estoy viendo de que se rajó la cascarita del tomate. Eso significa que ya es tiempo de sacarlos, así que los sacamos con cuidado. Sacamos nuestros tomates. Ahora todos se van a preguntar por qué estoy sancochando tomates. Estos tomates me van a servir para elaborar mi aderezo para mis fideos con atún. Así que vamos a darle con el proceso de pelado de mis tomates. Bueno, también les comento de que este proceso que he hecho, más o menos no es tanto sancochar, sino lo he hecho para poder pelar con facilidad mis tomates. No sé si se han dado cuenta, solamente le he dado una pasadita de 5 minutos y el tomate se pela mucho más fácil y rápido, ya que se hizo una rajita. Aquí tenemos mis tomates. Bueno, gente, ahora pasamos, después de haber pelado mis 3 tomatitos, pasamos a cortarlos. Tienen que estar más o menos machacaditos, porque esto lo vamos a combinar con cebolla y se va a deshacer y va a ser nuestra base para nuestro aderezo de nuestros fideos. Bueno, gente, ahora pasamos al proceso de picar nuestra cebolla. Esto lo estoy haciendo porque
En realidad no necesito enseñarle a ustedes, gente, cómo hacer un aderezo. Supuestamente ustedes ya lo saben, así que esto es súper básico para todas las comidas. Así que sigamos. Bueno, gente, después de haber pasado mis 10 minutos, el proceso de cocción ya está casi listo. Les recomiendo a todo el público que estén chequeando. No todas las marcas de fideo tienen el mismo proceso o tiempo de cocción, así que te recomiendo estar chequeando siempre. Pero nuestros fideos ya están listos. Ahora pasamos a colarlos. Vamos a este lado. Bueno, gente, aprovechando de que los fideos están bien calientes, vamos a dejarlos enfriándose a un lado. Ahora vamos a comenzar con la parte del proceso de cocción de nuestras tilapias, que ya tenemos ya listas y preparadas. Lo que vamos a hacer es, vamos a meterlo al mismo horno. Aquí, ahí están mis camotes ya, pero vamos a agregarle en la bandeja de arriba, nuestra tilapia. Ahí la puedes ver. También comentarles que las tilapias pueden estar aproximadamente 15 minutos, así que va a estar en la misma temperatura que pusimos los camotes en 380. Les recomiendo que estén chequeando siempre el proceso de cocción, especialmente en estos hornos. No sé si las personas que están suscritas a mi canal o mis suscriptores tienen un horno eléctrico o tienen un horno a gas, así que les recomiendo siempre estar chequeando el horno. Eso es muy importante, gente. Ya pasamos al proceso de cocción de nuestro aderezo para nuestros fideos con atún. Vamos a utilizar nuestro aceite de oliva, solamente un poquito. Tenemos nuestra sartén ya previamente calentada, lista. Ahora lo que vamos a hacer es echarle nuestra cebolla y ajos. Solamente he picado 2 dientecitos o 3 dientecitos de ajos. En este punto del aderezo empezamos a utilizar nuestra pimienta. Vamos a dejar así. Y también le vamos a agregar nuestra sal. Después de haber agregado la sal y la pimienta, le vamos a agregar nuestra páprica al aderezo. Le agregamos nuestros tomates. Ya estamos en un proceso de cocción. Miren cómo ha quedado nuestro aderezo después de unos minutos. Ya estando así, vamos a agregar nuestro atún. Teniendo nuestro aderezo listo y preparado, miren ese color como se ve muy bueno. Le agregamos nuestros fideos. Bueno, gente, terminamos con todos los procesos que teníamos ya pendientes. Tenemos aquí nuestra tilapia. Mira cómo se ve la tilapia. Se ve muy sabrosa. No solamente se ve, si pudieran captar el olor, está buenísima. También aquí tenemos nuestros vegetales que ya pasaron por el microondas aproximadamente 3 o 4 minutos, listos y preparados para servir. Tenemos aquí nuestro pollito deshilachado, fuente de proteína magra. Aquí también tenemos nuestros fideos con atún que se ven pero excelentes. Mira esa combinación de colores, y no solamente se ve excelente, sino que sabe excelente. También aquí tenemos nuestro arroz marrón, nuestros camotes que ya están listos, horneaditos así, más o menos tipo miel. Están bien dulcecitos. Y por último tenemos nuestras lentejas listas y preparadas para servir. Así que, gente, sin más ni menos, como siempre digo, vamos a darle. Bueno, gente, vamos a comenzar ya a servir y a armar nuestros tuppers para tenerlos listos y preparados para la semana. Supongamos que hoy es domingo y necesitas tu comida lista para un lunes. Pues vamos a armar este platillo. Primero vamos a echarle un poquito de arroz aquí. Acá tenemos una taza medidora. ¿Por qué utilizo la taza medidora? Para no excederme con el arroz, especialmente con los carbohidratos.
tenemos aquí nuestra tilapia lista, la vamos a poner encima. Y también acá al otro lado van a ir nuestros vegetales también. Aquí tenemos vegetales. Les comento de que estos vegetales solamente son de una bolsa. En la bolsa grande vienen aproximadamente 4 bolsas. Así que tenemos bastantes vegetales. Y si necesitas muchos más contenedores, aquí tenemos también nuestro camote. Le vamos a agregar una rajita de camote, pueden ser 2, es opcional como tú quieras, ya que esto es más o menos una comida para aumentar masa muscular. Tenemos nuestros carbohidratos abajo, que son arroz, tenemos nuestra proteína, que es la tilapia, tenemos nuestros vegetales y también agregamos un extra de carbohidratos, que son los camotes, que son muy buenos. Así que esto se ve buenísimo y ya está listo para nuestro día. Así que vamos a dejar a un lado esto y sigamos con el empacado. Bueno gente, las siguientes combinaciones ya dependen de ustedes. ¿Por qué no agregarle a un tupper fideos, pollo sancochado, camote, o también podemos idear otro tupper con vegetales, tilapia más fideos y algo de lentejas? Bueno gente, esto ya depende de su creatividad, pueden armar el tupper como ustedes quieran. Más bien les hago recordar de que todos los ejemplos que verán en la siguiente toma son enfocados en ganar masa muscular. Todas estas recetas son enfocadas en ganar masa muscular y mucho más peso. Así que gente, más bien les hago recordar de que si esto les quedó chico, si sienten que no se van a llenar, si sienten que necesitan una comida o algo extra, les recomiendo darse una vuelta por mi canal y ahí van a encontrar todo tipo de postres ricos en proteína y también en carbohidratos. Así que sin más ni menos gente, seguimos. Ok gente, esto es serio. Miren más o menos cuántos tuppers nos han salido de comida, y eso que todavía no hemos hecho todo. En realidad han sobrado bolsas de vegetales, han sobrado bolsas de arroz, ha sobrado mucho, pero mucha lenteja. Así que esto tranquilamente, todo lo que hemos comprado en el supermercado te alcanza para comer tranquilamente durante una semana. Así que vamos a contarlo, aproximadamente salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 platillos. 9 platillos, todos son diferentes. Tenemos aquí tilapia, arroz, pollo deshilachado con un poquito de camote. Tenemos aquí arroz con lentejas, pollo y también nuestros fideos. Por aquí tenemos fideos y tilapia, y abajo tenemos nuestro camotito. Aquí tenemos vegetales, lentejas, arroz y pollo. Ya depende de ti cómo puedes mixear, cómo puedes hacer tu remix. Depende de tu gusto. Te gusta mucho más el arroz, te gusta más el camote, pero aquí gente, les digo, aquí en estos platillos hay pura proteína, carbohidratos, lo que necesita tu cuerpo después de un entrenamiento, y lo que va a hacer que esos músculos que tienes crezcan de una manera increíble. Así que gente, seguimos con el video. Y bueno gente, llegamos a la parte final de este video. Como pueden ver, tenemos aquí muchos tuppers para toda la semana, cargados de proteína, cargados de hidratos, que nos van a ayudar a estar saciados, que nos van a ayudar a estar con una musculatura, pero ya después del gimnasio, después de un entrenamiento duro, después de un entrenamiento muy fuerte. Lo que necesitamos son proteínas y carbohidratos. Así que gente, esto se ve buenísimo. En realidad ahora lo que voy a pasar es guardar todos estos contenedores al frigider, para que por ejemplo el lunes, el martes, no tengo tiempo para preparar una comida, solamente lo saque y ya lo tengo listo y preparado. Una comida rica en proteínas, muy pero muy fácil de hacer, ya vieron, y además
lo principal es que no nos hemos salido del presupuesto, hemos gastado lo mínimo y nos ha quedado todavía, como les vuelvo a comentar, vegetales, lentejas, nos quedó algunas otras cosas más. En realidad, si tú quieres añadir más proteína, quieres añadir una carne, quieres añadir otro tipo de carne, lo puedes hacer, no hay ningún problema, depende de tus posibilidades. Pero básicamente en este video hemos hecho más o menos algo accesible para todo el público, ya que muchos me han dicho, oye, ¿sabes qué? No me alcanza para comprar esto o no me alcanza para comprar lo otro. Aquí lo tienen todo accesible y módico para todo el público. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Una vez más su amigo Álvaro Villeno de Peruvian Fit. Hacerle recordar a todo el público que no se olviden de suscribirse a mi canal. Recuerda que suscribirte a mi canal es completamente sencillo. Lo único que tienes que hacer es activar la campanita. Y al activar la campanita no te vas a perder nada de contenido. Además, hacerte recordar que a la hora de suscribirte me ayudas a seguir subiendo mucho más contenido informativo para ti. No se olviden de seguirme a las redes sociales, a Facebook, a Instagram, al TikTok. Gente, siempre estoy subiendo contenido nuevo. Además, también comentarles que tengo un canal alterno que es Álvaro Villeno Blog. Si quieres ver otro tipo de temas, quieres tener mucho más distracción, también tengo incursiones en mi otro canal. Así que gente, nos estamos viendo pronto. Cuídense, siempre estén saludables y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima. Chao, chao.